este caso hablar de lo que significa el tema socioeconómico, un análisis socioeconómico de la región por todo lo coyuntural que estamos viviendo en estos momentos. Y para ello tenemos como invitado al ingeniero Richard Flores, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, muy buenos días. De verdad es un gusto tenerlo acá en la revista. Gracias, Ronald. Es siempre un gusto estar presente aquí en tu programa y en este medio de comunicación. Respecto a lo que comentás, la situación socioeconómica de nuestra región, lastimosamente datos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, no nos dan buenas perspectivas para este año. La región va a crecer alrededor del 2%, países como Brasil se estima que el 1%, Argentina el 0 y poco por ciento. Entonces, me imagino que también Bolivia estará alrededor del 3%, porque el gobierno nos da una cifra y las instituciones internacionales que mencionó nos dan otra cifra. Entonces, esto relacionado con el déficit fiscal que tenemos nosotros como bolivianos, que está en el torno del 7%, y hacer recuerdo que desde el 2014 empezamos a tener ya un déficit fiscal. El 2005, por ejemplo, habíamos ya vencido un poco y disminuido drásticamente el déficit. Estábamos en el 2% 2005 cuando se creó el IDH, ¿no? Y el 2006 ya teníamos un 4% de superávit. Entonces, y el 2005 no estaba este gobierno, ¿no? Pero sí se había promulgado la ley de hidrocarburos con el IDH incorporado, cosa de que nos permitió bajar del 8%, por ejemplo, que el 2002 asumió Goni, 8% de déficit. Y Goni lo dejó en 7% el 2003, y así fue bajando hasta el 2005 al 2%. 2006 superávit de 4%. El 2014 empezamos ya a tener déficit fiscal, 2014, y llegamos a un 12% de déficit fiscal el 2020 más o menos. ¿Y esto pero debido a que esa variable? Porque lo que pasa es que justamente, Ronald, lo que no hemos administrado bien los recursos. Sí hemos tenido un montón de recursos del IDH, fue la bonanza económica, hemos tomado malas decisiones y hemos empezado a gastar más de lo que nos ingresaba, ¿no? Entonces, si tenemos un presupuesto de 35.000 millones de bolivianos, por ejemplo, estábamos ingresando solo 30.000 millones. Teníamos, por ejemplo, es un ejemplo que doy simplemente. Actualmente, ese hueco está alrededor de los 3.000 millones de dólares. ¿No ve? Entonces, yo no te puedo dar cifras exactas porque yo he revisado, digamos, las que nos dan las entidades internacionales y el gobierno, y ahí me recuerda al Premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz, el americano que recibió el 2001, un premio Nobel. El 2012 en Argentina él dice, las entidades públicas, o sea, los gobiernos, tienen que manejar datos estadísticos más confiables, tienen que separarlos de la independencia o dependencia del gobierno. Entonces, porque los economistas del mundo ya no confían en los datos estadísticos de Sudamérica, porque los gobernantes han comenzado a manipular. Claro, los manejan claro. Entonces tenemos que más o menos hablar en esa manera, comparando lo que dicen las entidades internacionales con lo que dicen los gobiernos. Por eso yo creo que tenemos un déficit aproximadamente de 3.000 millones de dólares, y precisamente ese monto es lo que supuestamente tenemos como reservas internacionales en el Banco Central. Entonces, eso quiere decir que gastamos todas las reservas para cubrir el déficit y estamos chao. Frente a eso, Ronald, ya vienen los problemas sociales, ¿no? Claro, exactamente. Porque si el gobierno no tiene plata, tenemos déficit fiscal, ¿cómo vamos a generar empleo? Vamos a endeudarnos más. Y tanto es así que ya se ve una desesperación de la gente, ¿no? Y ahí vemos que es normal cuando hay crisis económica, la delincuencia crece. El ejemplo de los vendedores de gasolina, su desesperación, y hay mucha gente que fue a buscar combustible para vender en su bote porque no hay trabajo. Entonces ya la gente busca cómo tener sus ingresos. No olvidemos que siempre Bolivia tenía alrededor del 80% de trabajadores informales, ¿no? Trabajadores por cuenta propia. Yo salgo a vender mi empanada, mi kepi, ¿no? Y esto creció con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, se ha disparado más. Otro detalle importante que podríamos agregar a lo que estás mencionando. Claro, o sea, aparte es que hemos manejado mal nuestros recursos, digamos, en abundancia, y hemos tomado malas decisiones que nos llevó a esto.
se sumaron la crisis de la pandemia, como dijiste, y la guerra de Ucrania y Rusia. Ese es otro tema Entonces, también. que también afecta a la economía. Claro. ¿no? Entonces, Ahora, el mismo precio del petróleo, ¿no? Que en su momento ya era boom, los minerales, todo eso, ¿no? Pero hoy por hoy, por ejemplo, el precio del petróleo está bajo. O sea, se siguen sumando situaciones negativas para los gobiernos, obviamente. La época de vacas gordas ya pasó, estamos en época de vacas flacas, pero ¿qué pasa? Estamos con muchos problemas, ¿no? Las divisas, por ejemplo. Ahora, todo ese contexto inclusive ha llegado a tocar el tema de lo que significa la aprobación de ley del oro. ¿Qué lectura le das a este tema de la ley del oro, por ejemplo? O sea, en los años 70, Banzer quería vender el oro. Y cuando asumió democráticamente la presidencia también insinuó vender las reservas de oro que tenemos. Pero le fue imposible porque había un fuerte rechazo, digamos, del país a este tema. Pero en este momento, Ronald, me sorprendí cuando me dijeron que ya no hay, más del 80% de las barras de oro del Banco Central no están ya no están en el banco, están fuera. Y ahora con esta ley del oro pueden negociar el oro, pueden venderlo, cosa que ni un dictador en los 70 lo pudo hacer. Entonces eso es una señal preocupante porque nos muestra que estamos de verdad en crisis y el gobierno no sabe ya de dónde sacar recursos para cubrir ese déficit fiscal. En Argentina, que es nuestro país vecino, la inflación está más del 100%. Terrible. Entonces, y también estamos igual, ¿no? Estamos desdolarizados. Argentina no tiene dólares, Bolivia no tiene dólares. En su medida desesperada, Argentina está subiendo las tasas de interés para que la gente deposite su plata en el banco y ya no lo saque más y deje de buscar dólares. Entonces, es una medida desesperada, tanto así que están trabajando duro en el tema político y se olvidaron de las candidaturas. No tienen candidato para las elecciones de octubre, los oficialistas de Argentina. O sea, así está la crisis allá. Ahora, en nuestro país todavía hay espacio para hacer política, porque el MAS tienen disputa entre Evo y Arce. Ya no se puede decir que no hay división, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay tiempo para disputarse políticamente y están dejando a un lado todavía el tema económico. Eso es preocupante porque tiende a crecer, Ronald, ¿no? Cuando no tomas medidas económicas drásticas para frenar esta crisis que ya estamos viviendo hace rato, solo que estamos empeorando y estamos profundizando el tema económico, la crisis económica, es momento de tomar decisiones drásticas y cambiar este rumbo, digamos, de desvío de la economía y de la estabilidad económica de nuestro país. Ahora bien, hay un aditamento más que podríamos, ¿no? El tema de la corrupción. O sea, se van sumando cosas negativas, la sumatoria no da a visorar un futuro bueno para nuestro país, con tantas cosas negativas que se está teniendo. Bueno, Transparencia Internacional, que es la que mide los niveles de corrupción en cada país, digamos, siempre nos ha puesto cerca de Venezuela, ¿no ves? Cerca de los países socialistas comunistas. Pero yo creo que en este momento hemos profundizado la corrupción. Las señales, digamos, y los hechos que nos muestran los medios de comunicación a nivel nacional ya nos dicen todo, ¿no? 4 ministros el gobierno tiene prácticamente marginados del gobierno por hechos de corrupción. Y lo último que sucedió, digamos, con un personaje que representa nuestro departamento, ¿no? Entonces, ya nos muestra realmente que tenemos una cultura corrupta los bolivianos, ¿no? Y lastimosamente no existe control sobre esa cultura corrupta, porque los que tenían que controlar con la ley, que administran ley, la justicia en nuestro país, lastimosamente también están en ese grupo de instituciones corruptas. Entonces estamos empeorando la crisis económica con esos actos de corrupción por parte de personajes del mismo gobierno, y a la falta de un control, como los administradores de justicia en este caso, están también en el, digamos, en el mismo círculo, por decirlo así. Entonces esto también nos perjudica muchísimo el tema económico, porque la corrupción, digamos, se profundiza, que se ve en el tema económico. O sea, los montos económicos que se manejan son millones, se desvían recursos de un lado. Por eso decía, ¿no? Si le agregamos eso más. Claro, entonces, obviamente, digamos, ¿no? O sea, ya tenemos déficit fiscal
tenemos poco dinero, alrededor de 3.000 millones de dólares que nos falta para el presupuesto general de la nación, y encima le sacamos de lo que no hay, la cosa está más grave. No, definitivamente, no son muchas situaciones negativas, pero bueno, pero el gobierno dice que no, tranquilos, que la cosa se va a mejorar, se va a volver a reencaminar por la buena economía que siempre se ha tenido, a pesar del tema de la guerra, a pesar del tema de la pandemia, y siempre se ha tratado de una u otra manera darle un mejor vivir a los bolivianos, pero por todo lo que se está viviendo parece ser que es otra, ¿no? Y sumado a eso, lo del Banco Fácil, que también podríamos agregar ahí, ¿no? En la parte económica. El tema del Banco Fácil se ha demostrado que hasta en el sector privado entró la corrupción. O sea, se han movido cerca de 2.000 millones de bolivianos en el Banco Fácil, ¿no? Y ahí, imagínate en el sistema bancario la corrupción. O sea, qué tipo de daño le hacemos a nuestra macroeconomía. 2.000 millones de bolivianos no es poco. Ante eso, lo que decías, Ronald, el gobierno dice que va a mejorar las cosas, pero yo no veo por dónde. O sea, que nos muestre pues, una cosa concreta y clara. El gas ya se acabó. Estamos incumpliendo contratos con Argentina y con Brasil. Hace poco los volúmenes. Se descubrió un nuevo pozo, pero un analista decía, necesitamos 11 más de eso. Son muy pequeños. Entonces, no estamos cumpliendo con los volúmenes de gas. Lo que tenemos es el litio, que debíamos haber ya planificado y empezado a trabajar para tener como sustituto del gas al litio. Te cuento que Chile ya nos ganó. Ellos están en una carrera muy avanzada en este tema. Argentina también ya nos superó en los proyectos ya de ejecución y respecto al litio. O sea, estamos rezagados, estamos atrasados. Pese a que somos supuestamente la mayor reserva del mundo, pero no olvidemos que Chile y Argentina también son grandes reservas del mundo de litio. Entonces, yo digo, ¿por dónde? ¿Por dónde estamos mejorando? ¿Por dónde vamos a mejorar? Si vemos algo concreto, podemos decir que sí. De verdad, está muy compleja la situación, pero bueno, no. Es una tarea que la tiene que realizar el gobierno, transparentar las cosas y comenzar a tomar decisiones, ¿no? Porque definitivamente es lo que queremos todos los bolivianos. Yo agradecido con tu persona por habernos permitido conocer tu lectura, las diferentes temáticas que vienen justamente, ¿no? Todo nos atañe, porque el tema socioeconómico es fundamental para la sociedad en su conjunto, y el hecho de estar viviendo todo esto ameritaba justamente la visión de una persona con experiencia con la que tuviste, porque al fin y al cabo fuiste diputado y tuviste, ¿no es cierto?, llegada a todas esas situaciones en las cuales ameritaba un análisis. Agradecido de sobremanera y bueno, estaremos en otro momento compartiendo nuevamente este set. Ronald, como siempre, soy el agradecido yo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, nos vamos al otro lado del set con Claudia Pereira.